Si alguien escuchara mis audios de práctica de esta semana, seguramente no entendería de lo que estoy hablando. Hay momentos en los que hablo rápido, hay momentos en los que me corrijo a mitad de una frase, hay palabras que no puedo pronunciar bien, me quedo callado, en fin, caótico como siempre. Pero todo esto tiene una razón y a continuación te cuento por qué se da esto. Cuando estoy practicando storytelling, en mi cabeza están sucediendo varias cosas a la vez. Una de ellas es que, ok, tengo que pensar en inglés, tengo que decir las frases en inglés. O hay momentos en los que no sé cómo decirlas en inglés. Empiezo a traducir del español al inglés. Para este momento preciso de mi práctica y de mi experiencia, yo creo que ya soy capaz de contar varias cosas ya directamente en inglés. Es decir, yo ya puedo directamente decir lo que yo pienso en inglés. Pero hay otras que no me salen tan bien todavía. Entonces ahí empiezo como que a traducir. Tengo que acomodar esta palabra antes o después. Este adjetivo se dice así, este tiempo del verbo va en presente o en pasado. Entonces, eso hace que empiece a pensar más y me impide, digamos, fluir muy bien en mi práctica, porque estoy pensando en varias cosas a la vez. Otra cosa que me sucede mientras estoy hablando, que bueno, sería la segunda cosa que me sucede, es con estas 13 palabras. Si bien es cierto, son el vocabulario que estoy usando de guía para mis prácticas, no siempre empiezo usándolas. Es decir, tengo mis preguntas guía para orientar mi práctica y empiezo a responder, cuento lo que yo pienso, cómo empecé a hacer ejercicio, cuando empecé a cambiar mi manera de alimentarme, va bien. Y como a los 7, 8 minutos me doy cuenta que no usé ni una palabra de las 13 que se supone debo ir integrando en mis prácticas. Y ahí empiezan los problemas. Porque, oh, ¿y ahora cómo voy a integrar esta palabra breakthrough? Oh, ¿y ahora cómo voy a poner esto? Stack habit o cosas así. Entonces ahí empiezo a desorganizar mis ideas, siento que lo que iba fluyendo muy bien empieza a decaer, porque ya tengo que ir pensando en más cosas a la vez, ¿sí? Además de tratar de traducir algunas palabras en inglés, ahora tengo que integrar nuevas palabras del vocabulario en mi práctica. Entonces hace que en mi mente se desorganice todo. Si tenía claro que voy hacia esa dirección, al tratar de integrar las palabras del vocabulario, empiezo a girar a esta dirección. Y la tercera cosa es precisamente eso. Como no, yo no tengo un guión de mi historia que estoy contando en ese momento, solo tengo las preguntas guía, la historia va surgiendo a medida que voy respondiendo a estas preguntas. A veces voy muy bien, pero hay veces que me cuesta un poquito y ahí surge lo que te decía. Me cuesta integrar las palabras del vocabulario nuevas, me cuesta organizar mis ideas, me cuesta ir diciendo directamente mis frases en inglés y empiezo a traducir algunas en español. Como cuando tú aprendes a cocinar. Mira, cuando tú aprendes a cocinar tienes que buscar la receta en el libro. Bueno, ahora casi nadie busca las recetas en los libros, tal vez algunos sí. Buscas una receta en YouTube, ves el video, tienes que ver los ingredientes, cómo tienes que cocinar, la temperatura del horno, en fin, tienes que estar al pendiente de muchas cosas a la vez. Eso ocurre la primera vez que haces esta receta, pero si ya la haces 10 veces, 15 veces, 20 veces, tú ya no necesitas buscar el video de YouTube. Simplemente vas, prendes el horno, calientas a la temperatura que debes, preparas los ingredientes, agregas las especias que tú quieres y perfecto, ya eres habilidoso en preparar esta receta y eso está muy bien. Precisamente yo estoy en ese proceso ahora. Me cuesta ir integrando todos los ingredientes en mis prácticas de storytelling, pero no me desespero porque es algo que estoy viviendo, es un proceso, entonces trato de no desesperarme. Hay palabras que tú puedes conectar con tu experiencia, lo que me sucedió la pasada semana con cocina saludable. Las palabras que fui integrando a mi experiencia fueron fáciles de ir acoplando porque son cosas que yo hacía cada día, eran el vocabulario que tú haces como chop, cortar, todos los días cortas una verdura, cortas carne, cortas lo que sea que estés preparando, ¿verdad? Entonces se integró de mejor manera a mi práctica de storytelling. Esta semana hablé de una actividad que empezó a gustarme, trail running. No tengo mucha experiencia con este deporte en realidad y las palabras del vocabulario me costó irlas integrando en esta semana, lo que hizo que hubieran momentos de vacío, que no sabía muy bien cómo contar mi historia porque no tengo mucha experiencia. Entonces, no siempre las palabras se van a integrar y va a costar, pero el objetivo de estas prácticas
de storytelling no son aprender vocabulario, no son aprender 13 palabras en una semana, 20, 50. Sería increíble, pero es difícil. El objetivo realmente de storytelling es que tú seas capaz de hablar con confianza, que no tengas miedo a abrir la boca y conversar con un extraño, con un amigo, ¿sí? Entonces, ese es realmente el objetivo de las prácticas de storytelling, perder el miedo a hablar, ganar confianza, usar las palabras, irlas integrando en tu historia, porque todo el tiempo los seres humanos, las personas, estamos contando una historia. Si no es nuestra historia, es la historia de alguien más, pero estamos siempre tratando de contar una historia. Y con storytelling se busca eso, hablar con confianza. Hace 5 semanas yo hice mi práctica de 15 minutos. Siempre han sido de 15 minutos. Pero al inicio me costaba muchísimo más organizar mis ideas. Y ahora te digo que me cuesta organizar mis ideas. Imagínate hace 5 semanas cuando casi no tenía experiencia con él. Los audios iban bien. No pronunciaba tan bien. No, no es que diga, ahora sí son dignos de escuchar. Se merecen un reconocimiento. No, todavía me cuesta. Y hay días en los que son buenos, hay otros no tan buenos. Si te soy sincero, de los 7 días de práctica que yo hago cada semana, un día estaré motivado a practicar. Digo, voy a usar estas palabras, voy a contar esta historia. Fue lo que me pasó. Estoy súper motivado, inspirado en contar mi historia. Eso es un día. Y los otros 6, entonces, no siempre sucede así. Los demás días los voy haciendo. No es que con desánimo o desgana en absoluto. Quizá estoy cansado, quizá no sé cómo contar esa historia ese día o cómo integrar esta palabra en esa historia en específico. Lo hago porque yo sé que mi objetivo más grande es hablar con confianza. Y si me salto mis días de práctica, voy a hacer que ese proceso o que ese hábito tome más tiempo y quizás sea incluso menos efectivo, porque no estoy siendo consistente. Sí, entonces esto es construir el hábito. Los días buenos, excelente, vas a tener una buena práctica, incluso mejor que los otros días. Pero los otros días son importantes, son parte del proceso y creyera que son incluso más importantes que un solo día. Bueno, porque en los otros 6 días en los que tal vez no estás tan inspirado, vas a ser capaz de utilizar unas palabras o una frase diferente o algo más, algo extra. Y con el tiempo, estos días van a dar sus resultados. ¿Sí? Entonces, recuerda eso. Un día perfecto es bueno, pero los 6 días de consistencia son incluso mejores. Te voy a dejar con 3 cosas que aprendí esta semana de práctica con storytelling. La primera, como ya te dije anteriormente, en mi cabeza surgen o pasan muchas cosas a la vez. Tengo que organizar lo que quiero decir, tengo que usar las palabras del vocabulario, tengo que tratar de no traducir algunas cosas, sino ya de hablar directamente en inglés. Eso va a tomar tiempo. No es que de 5 semanas yo ya soy un mejor storyteller o que mi pronunciación mejoró o que mi confianza aumentó significativamente. No, siendo realistas, va a ser un proceso que tome mucho más tiempo. Y lo importante es que estoy viviendo este proceso y que me mantengo practicando consistentemente y conscientemente. Si aprendes una palabra a la semana, ya es un progreso, porque esa semana aprendiste algo que no sabías la semana anterior o el día anterior. Entonces, no subestimes los resultados o el esfuerzo que estás haciendo. Puede que aprendas 2 palabras en una semana, puede que aprendas 5. Está bien, habrán semanas que aprendas más, habrán semanas que aprendas menos, siempre y cuando te mantengas mejorando, así sea una palabra por semana, estás mejorando a tu versión de hace una semana. Entonces, hay que ser conscientes del esfuerzo que estamos haciendo. No porque esté cansado, porque no sepa cómo decir esta palabra, voy a hacerlo con mala gana. Siempre hay que hacer el mejor esfuerzo para seguir mejorando. Y lo último que aprendí esta semana es que el progreso no siempre es dramático de, día 1, no sé nada, día 5, soy un crack. No, quizá en el día 5 recién te diste cuenta que esta palabra no se pronunciaba así. Y después de un mes te diste cuenta que este phrasal verb se usaba de esta forma. Entonces el progreso no es así. Muchas veces van a ser así y más van a ser para abajo que para arriba. No es un progreso brutal.
de un día para otro. Sí, muchas veces van a ser simplemente, hoy hice mi práctica, hice un buen trabajo, usé las 13 palabras, usé 5 palabras, usé 10 palabras, hice mi práctica y di mi mejor esfuerzo. Ese es un buen día porque lo hiciste, practicaste. Estabas cansado, pero lo hiciste. No sentiste que hiciste una muy buena práctica, lo hiciste. Mañana puedes hacerlo mejor. Entonces hay que mantenernos trabajando en ello, ¿sí? No siempre van a fluir, no siempre vas a organizarlo de la mejor manera y no siempre vas a sentir que tu progreso fue bestial, pero está ahí, ¿entendido? Ahora, cuéntame en los comentarios, ¿en qué piensas cuando estás haciendo tus prácticas de storytelling? O bueno, cuando estás hablando en inglés, ¿en qué piensas? Te lo leo en los comentarios. Y la próxima semana nos vemos para contarte mi experiencia con storytelling. Y bueno, después de 6 semanas de práctica, quién sabe, tal vez tenga algo interesante que contarte, algún descubrimiento, algo novedoso o quizá una decepción total, quién sabe. Pero no te olvides de esto. Practice beats perfection. La práctica vence a la perfección. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.